que provenga de instituciones tan prestigiosas de nuestra cultura y lengua. La lectura del ensayo que voy a leer a continuación es parte de un libro más ambicioso, denominado Modernidad y Complejidad de Manet, en el que he estado trabajando, entre otros proyectos, este último tiempo. Antes de comenzar, quisiera advertir que los nombres en francés, inglés y alemán los he intentado estudiar en su correcta pronunciación original para esta conferencia, adaptando, eso sí, a la pronunciación natural en nuestros países aquellos nombres más universales, como ocurre con Baudelaire, por ejemplo. Así es que pido excusas de mis errores de pronunciación de antemano y muchas gracias a los organizadores, conferencistas y asistentes. Ahora, si quieres. Manet era un dandy, hasta cierto punto un flaneur, por excelencia un hombre urbano. En los meses de primavera y verano de 1862 crea una de las pinturas más paradigmáticas de la modernidad, hasta el extremo de ser considerado por Kucha el verdadero cuadro de la pintura moderna. Por aquel entonces, Baudelaire y Manet dedicaban las tardes a pasear por los jardines de las Tullerías, mientras este último tomaba apuntes in situ. Théodore Duret, inicio de la cita, en esta época el castillo de las Tullerías, donde el emperador tenía su corte, era un centro de vida lujosa extendida sobre los jardines. La música que se disfrutaba 2 veces a la semana atraía a una multitud mundana y elegante. Fin de la cita, Duret en 1902, página 18. Este sería el motivo de Música en las Tullerías, actualmente en la National Gallery. Aquí pueden apreciar la pintura. Manet puso la pintura en marzo de 1863, acompañado de 13 cuadros. Era su primera exposición individual en la galería El Círculo Artístico de Louis Martinet en el Boulevard del Italien, sala inaugurada a finales de los años 50. La exposición fue un fracaso, hasta el extremo de que algunos visitantes amenazaron con rasgar el lienzo, entre ellos Solá, el cual posteriormente sería un gran defensor de la obra de Manet. Apareció como un visitante exasperado que llegó tan lejos que amenazó con la violencia si se permitía que Música en las Tullerías permaneciera en la sala de exposición. Manet no la envió al salón, que era su lugar de batalla, según sus propias palabras. Esto último probablemente porque una pintura de aquellas características sería rechazada de antemano. La libertad que ostenta el cuadro es posible que se deba también al hecho de que el artista recibió una considerable herencia a la muerte de Augusto, su padre, por aquella época. Esto lo llevó a no preocuparse por los aspectos económicos ni al escándalo que podía inducir una obra de una libertad semejante y el impacto que podía producir a su progenitor. Un escándalo en el mundo burgués y tradicional al cual pertenecía el propio Manet. Música en las Tullerías era una obra que apostaba por la modernidad.
Los jardines de las Tullerías se abrieron al público por esa época y se convirtieron en el lugar por excelencia de eclosión de la vida moderna de la alta burguesía. Esto ocurrió conjuntamente con las innovaciones urbanas del barón Haussmann, ordenadas por Napoleón III, creando nuevos espacios en los que la burguesía hizo ostentación de su riqueza recién adquirida, ayudando a crear una economía floreciente. Esto llevó a París de ser una ciudad medieval a ser la metrópoli más moderna de Europa, con avenidas anchas, flanqueadas por árboles y extensos jardines. Dichas avenidas podían ser el perfecto escenario para la multitud y también para el aprendizaje visual del paciente. Dicho sujeto era a la vez espectador y espectáculo, un ornato del paisaje y un naturalista ambulante, el flaner. El cuadro, cuyas dimensiones son 118 por 76 centímetros aproximadamente, es decir, posee un formato mediano, fue realizado en el estudio a partir de apuntes tomados en el lugar. Se cree que es la versión de Manet de una obra de Louvre denominada Jóvenes Caballeros, atribuida a Velázquez por aquel entonces. En la cual que es la que estamos viendo acá, que no fue fácil encontrarla, en la cual se encontraban representados Murillo y el propio pintor sevillano, entre otros artistas del siglo XVII español. Hay que indicar de que en Francia, en el museo, no habían prácticamente obras españolas. Manet quedó muy impresionado por su factura, realizando 2 grabados al aguafuerte de la obra, y al parecer fue su primera aproximación a Velázquez, pese a que se sabe actualmente que no es de su autoría. Al parecer también hizo una copia que aparece en internet. Podría ser dicha obra perfectamente el origen de la composición música en las Tullerías. Las figuras reconocibles son todos retratos en la música en las Tullerías, estamos hablando, de artistas, escritores, críticos y familiares, y fueron considerados casi caricaturescos. Es presumible que los haya realizado a partir de fotografías, lo cual es una hipótesis plausible. Los retratos fueron identificados por Mindgraph con correcciones de Tabarón confirmados por Sandblad en su revelador estudio sobre la pintura. Desde la izquierda primero tenemos al propio Manet, elegantemente vestido, mirando al espectador, cuyas piernas son 2 estratégicas y rúas verticales en la composición, junto al conde de Valois, con quien compartía estudio, y el crítico Zacarías Truch, sentado próximo a un tronco oscuro que orienta nuestra mirada, uno de los 4 fundamentales del conjunto de la audaz composición. Se encuentra de pie un pequeño grupo de 3 hombres. Baudelaire, que aparentemente Manet tuvo la intención de borrar según algunos estudiosos. Es la figura que está al centro, que bueno, muchos la deben reconocer, ¿no es cierto? Que solamente se ve el perfil. Ese es Baudelaire, pero que es un perfil fuertemente lineal, que el pintor llevó al aguafuerte y que es bien conocido o presenta ese aspecto en la pintura, o sea, de haber intentado borrarlo. El barón Teller, quien era inspector de museos y gran aficionado al arte español, y atrás Baudelaire,
el rostro de Fantin Latour, muy importante en la generación de 1860, a la cual en la cual está muy presente Manet, figura con bigote detrás de Astruch, ha sido identificada con el periodista Aurélien Escu. Una importante figura del Boulevard Champfleury, que se encuentra entre las cabezas de Manet y Valois. En el primer plano de la pintura, las damas con tocado son la señora Lejon, esposa del comandante homónimo, en cuya casa Manet conoció a Baudelaire y Bassi. Y, según Tabarón, la señora Lubon con velo, Madame Offenbach, siguiendo a Mayen Graf. Hacia la derecha, de pie y haciendo una reverencia, es Eugenio Manet, reconocido por su hija Julie al ver la pintura. Sentado en la misma dirección de espaldas a un árbol, es reconocible el rostro de Jacques Offenbach, compositor de La Bella Helena y La vida parisiense. Esta última ópera guarda una estrecha relación con la pintura, como se puede apreciar. Sabemos, a través del testimonio de Monet, que el pintor Charles Mosinot, un artista amigo del pintor, fue quien le facilitó armas para un niño con una espada, donde presumiblemente el que posó fue el hijo de Manet, y quien también posó para el almuerzo en el estudio, ese magnífico cuadro, donde también en el centro aparece el hijo de Manet, probablemente. Él es la figura de pie a la derecha, quitándose el sombrero de copa ante las féminas. En primer plano hay algunas niñas pequeñas con sus vestidos adornados con grandes lazos en la parte posterior. Como lo pintó a sí mismo Manet en un cuadro, sin duda un poco anterior, Niña en las Tullerías, Museo Art Rhode Island, Escuela de Diseño para Beren, que posee toda la apariencia de haber sido pintado previo a los jardines, porque no posee el atrevimiento de este último de ninguna manera. Resulta significativo observar la exposición de los troncos en el citado lienzo, que posteriormente serán protagonistas en la articulación y originalidad de la composición, de la obra definitiva. El conjunto de sillas del primer plano presenta una serie de curvas reiteradas que repercuten en el universo femenino de la pintura, incluyendo en esto las niñas, sombreros y sombrillas, mientras los hombres son tratados como oscuras verticales. Lo mismo ocurre con los troncos, trajes y sombreros de copa. Las sillas son de elaboración reciente, un nuevo modelo de hierro forjado que hace poco habían reemplazado a las tradicionales de madera y están tratadas con un empecinamiento provocativo. Como una introducción sistemática de los objetos comunes y cotidianos en la pintura. Por otra parte, es un hecho indesmentible que Manet utilizó en el cuadro el género noble, la llamada iconografía menor de gráficos de noticias e ilustraciones de revistas de divulgación popular. Fue Sandblat quien sugirió por primera vez que Manet había reinterpretado un tema tradicional de grabados populares desde Dubuque, mostrando paseantes en los jardines de las Tullerías, bajo el consulado de 1999 a 1804, y un grabado de madera, por ejemplo, en la ilustración del 17 de julio de 1858. Hensen ha evidenciado cuán grande puede haber sido la influencia de los grabados divulgados en la revista Los franceses pintados por ellos mismos, 1840 a 1842,
una obra popular de la época y coto iconográfico de artistas, aparentemente tomando como referentes y acuarelas y dibujos de cronistas de la vida moderna como Giovanni y Jais. Manet, como su amigo Nadar y Baudelaire, poseía una serie de acuarelas de Jais de la sociedad elegante y de la vida galante. Suzanne Manet poseía un recibo de una venta al distribuidor Patchet sin fecha alrededor de 1900, donde menciona 60 dibujos de Constantin Jais en la colección de Manet et Haissot, identificando un dibujo de Jais que perteneció a Baudelaire denominado En los Campos Elíseos de 1885, que está dominado por una composición horizontal con dos figuras al centro, una mujer sentada de espaldas y un hombre de pie con sombrero de copa y traje oscuro a contraluz. A la izquierda del apunte, figuras sentadas de hombres con sombreros de copa y mujeres, tres troncos y follajes a la derecha, con carruajes desplazándose. Hay que enfatizar que las composiciones de Jais de grupos de personas están dominadas por la horizontalidad. O sea, no tenemos acceso a ver la colección que tenía Manet, por ejemplo. Pero lo que yo he visto, sí, siempre predomina más la horizontalidad. La acuarela en cuestión, en verdad, representa con bastante veracidad un motivo similar a Música en las Tullerías, lo cual es un antecedente importante a la hora de evaluar la influencia de Baudelaire en la producción de Manet, que eso todavía no está muy claro. De lo que se ha especulado, a mi parecer, con cierta ligereza, la mayor admiración de Baudelaire era Delacroix, a quien también Manet admiró, pero consideraba a Ingres como el mayor artista de su tiempo. Entonces ahí hay una diferencia importante, lo cual demanda un análisis más profundo a mi juicio. Al parecer, Manet combinó la influencia de la tradición con la imaginería popular de su tiempo, cosa que también estaba ocurriendo en la literatura, conjuntamente con las innovaciones que aportaba la fotografía. Este es un aspecto muy importante del realismo, del naturalismo, como bien lo ha observado Valéry también, como medio de representación reciente, contribuyendo a eliminar el claroscuro tradicional, presentando una inédita visualidad. Bueno, aquí tenemos la acuarela de Jais, y lo que yo, por la experiencia como pintor, me imagino de que tenía que trabajar bastante de memoria, era un cronista, y se nota que la acuarela no la terminó en situ precisamente, sobre todo desde el centro hacia la izquierda hay mucha insistencia, no así con los carruajes, por ejemplo, los caballos, que se nota que fue más espontáneo y están mejor resueltos. A partir de 1860, los grabados japoneses alcanzaron una gran popularidad en Francia y contribuyeron a cambiar las convencionalismos del arte occidental. Dichos grabados presentaban zonas planas de color brillante, sin modelado de la forma a base de gradaciones de luz y sombra. Los grabadores japoneses, como podemos apreciar acá, ¿no es cierto?, desarrollaron una perspectiva denominada, en términos técnicos, perspectiva inversa. Por ejemplo, este grabado, me parece con otros colores, porque a veces lo varían, de Hiroshige, lo copió Van Gogh, por ejemplo. Se denomina perspectiva inversa, que consiste en ¿qué? Comienzo de la cita.
El plano horizontal de tierra pierde su horizontalidad y sufre un leve levantamiento, con lo cual pierde el sentido de profundidad, se obtiene cierta planimetría. De existir un punto de convergencia de las caras laterales oblicuas, esta se encuentra en el observador. Tal modo de diseñar el objeto no resulta de una mejor observación de la naturaleza, como ocurría en el arte occidental, sino que se produce como una necesidad de presentación plástica. Fin de la cita, esto es muy importante. Esta clase de perspectiva hace que sugirieran el espacio colocando a los objetos uno detrás de otro, utilizando por lo general puntos de vista elevados e inéditos, como podemos apreciar acá, con los cuales acentuaban el carácter plano en la forma al acercar la escena al plano pictórico. Dicho artificio lo adoptaron los pintores vanguardistas galos, que a partir de 1860 crearon cuadros con un sentido plano del espacio que complementaba el recargamiento uniforme de la superficie. Entti Ekalen escribe al respecto. Comienzo de la cita. En las xilografías japonesas, las líneas y los colores tejen una trama que hace vagar la vista de un punto a otro, en lugar de centrarla en un foco de interés, como ocurre en Música en las Tullerías. Era un fenómeno comparable al efecto de una fotografía, y ambos casos representaban alternativas a los convencionalismos académicos. Fin de la cita. Lo anterior guarda estrecha relación con Música en las Tullerías y su carácter revolucionario y provocador para la recepción de la pintura en la década de 1860, y que también iba a determinar el impresionismo y los movimientos posteriores de arte. Monet, por ejemplo, poseía una amplia colección de grabados japoneses, los cuales, entre otras cosas, influyeron en la producción serial de parte importante del conjunto de sus pinturas. Según Antonin Proust, que no es familiar de Marcel Proust, en 1861, y que fue gran amigo de Manet y que es fuente primaria porque escribió su famoso souvenir o recuerdos, se conocían desde niños o desde la adolescencia. Manet realizó numerosos estudios al aire libre para Música en las Tullerías, tomando apuntes por las tardes de 2 a 4, es decir, que probablemente trabajó durante 2 años para hacer el cuadro, eso no está tan claro. Sin embargo, solo han sobrevivido 2 watch o aguadas, tengo entendido, y la obra definitiva, como ya lo hemos mencionado, fue realizada en el estudio. Esta es, a mi juicio, la más interesante de las dos. Al principio Manet empleaba una técnica académica inicial del Ibach, la cual contribuía al claroscuro. Esta se realizaba con pardos desvaídos y era empleada por Couture, que fue su maestro durante 6 años y que lo escogió especialmente Manet. Hay 2 razones por las cuales lo escogió, al parecer, porque Manet vivía muy cerca del Bellas Artes, donde podía estudiar, y lo que hubiese querido el padre, que al fin se resignó a que Manet fuese artista, quería una carrera de abogado como la de él, que pasó a ser pasó a ser tener un puesto muy importante en el Ministerio de Justicia. Hay 2 razones. Una es el escándalo que produjeron la pintura La decadencia en el Imperio Romano, ese impacto, y por otro lado también a lo mejor influyó el hecho del éxito de
de la venta de sus obras por parte de la familia, ¿no? Eso no se sabe, pero él estuvo 6 años y hasta el final de esos 6 años le mostró obras como El bebedor de ajenjo, por ejemplo. Y otros pintores académicos también usaban aquella técnica. No obstante, la rechazó prontamente, pues rebajaba la iluminación de las capas de pintura directa, optando por utilizar una luz natural fuerte que cayera directamente sobre la figura y que, según decía Anet, se presenta con tal unidad que basta un solo tono para representarla. Este también es un aspecto que va entregando la fotografía. Para ello optó por el empleo de bases blancas o luminosas. Generalmente eran grises o rosas, pero tonos muy claros, lo cual reforzaba el carácter plano de las zonas de color claro, lo que contrasta con el abundante empleo del negro al pintar los trajes. Los pintores académicos evitaban emplear este último puro, ya que su intensidad perturbaba las armonías suaves. Esto también contribuía a que su pintura se le atribuyera un carácter fragmentario. Manet, al mismo tiempo, en Música en las Tullerías, rompe con las convenciones de la distribución de las figuras en la superficie, no ofreciendo ningún punto focal de interés, como se puede apreciar acá, lo que llevó a los críticos a considerar el cuadro como carente de composición. Este era un punto que chocaba enormemente a los espectadores de su tiempo. En realidad, la composición está muy estudiada, pero de una manera completamente inédita para su época. Presenta muy poca recesión espacial y no existe una jerarquía que subordine el conjunto a un centro de interés. Nuestros ojos van por la superficie de la pintura como si siguiésemos la acción de la música y el espectador está al mismo nivel que la multitud, lo que ayuda a reducir la profundidad. Las figuras están perfectamente enmarcadas, ceñidas en los extremos, pero sin que ninguna invada el espacio inferior, limitándose a una extensa franja que deja muy poco espacio en primer plano, todo lo cual impide la plena participación del espectador en la escena. No existen gestos exagerados en las expresiones propias del arte académico. El ojo, además, experimenta una sensación de cambio brusco al pasar de una zona clara a una oscura, acentuada por tonos primarios intensos. El árbol inclinado del centro une a sí mismo los primeros y segundos planos, ya que da la sensación de inclinarse de delante hacia atrás. La línea de los sombreros divide la composición un poco más allá del centro. La zona de follaje de los árboles está constituida por amplias manchas oscuras, realizadas con una libertad desconocida hasta entonces, realzando el carácter plano de la pintura. Los troncos, casi a manera de columnas, acusan el ritmo horizontal de izquierda a derecha. El trozo de cielo de forma casi triangular contribuye a dividir e interrumpir el conjunto de manchas que constituyen la pintura, y las propias del follaje colaboran a unir las zonas superior e inferior. La ausencia de un punto central en la composición lleva nuestra atención hacia los extremos del lienzo. Esto da la impresión de no tener término, estar abiertos. Y Manet, con su autorretrato con monóculo, mirando al espectador, recurso muy importante, el de la mirada, como veremos más adelante. Eso se verá en el libro más adelante, y de lo cual se ha hablado bastante. Está sostenido por las fuertes verticales de sus piernas, empujando nuestra mirada a recorrer el lienzo. Los últimos estudios
Fray, entre ellos, aluden a que Manet, siguiendo el cuadro Jóvenes Caballeros del Louvre, atribuido entonces a Velázquez, como indicamos anteriormente, se ubicó en el cuadro como el propio pintor sevillano en la composición apócrifa. Cierra el extremo derecho con su firma en la zona inferior. Y a pesar de que el artista rechazaba la idea artística de su tiempo, en este fragmento recurre al ilusionismo tradicional con su firma, un juego visual pintado como trampantojo o trampa para el ojo. Con respecto a la técnica pictórica, las manchas verdes de verdes translúcidos se aplicaron, al parecer, con espátula y pincel. Las zonas verdes con más cuerpo están realizadas con Vivian, apareció en 1838, Blanco y Nápoles, formando un conjunto de manchas enfáticas sobre las cabezas de los asistentes al concierto. La capa de pintura, aunque fina, se hace más densa en la mitad inferior. Monet observó que en los trabajos de Manet, siempre quería que sus cuadros parecieran pintados en una sola sesión. Él estudió mucho, por ejemplo, a Frans Hals, estudió mucho a Velázquez y a Goya, entonces eso fue un punto muy importante de su obra. Sin embargo, el pintor en realidad era un artista reflexivo, lento y meticuloso. A menudo raspaba por la noche lo que había realizado durante el día para comenzar de nuevo. Para corroborar esto, Antony Proust escribió que en el caso del retrato que le hizo Manet a su gran amigo, lo completó en una sesión de trabajo. Después de gastar 7 u 8 lienzos, apareció el retrato de golpe. El nuevo modo de abordar la perspectiva, enfatizando la bidimensionalidad bajo la influencia de la psicografía japonesa, la eliminación del claroscuro, el empleo de la fotografía, la integración de las estampas y la gráfica popular de la prensa en la elaboración de las obras, junto con lo anterior, al llevar a cabo la pintura fundamentalmente por medio de manchas, el carácter fragmentario del cuadro, sin un centro de interés y basar el lienzo en un tema de la vida cotidiana, significó una revolución en el modo de concebir la pintura, lo cual influyó de manera concluyente en un grupo de jóvenes artistas de diferentes capas sociales, especialmente pertenecientes a la pequeña burguesía, los cuales darían lugar al movimiento impresionista. Asimismo, Música en las Tullerías influiría fuertemente en los motivos de la modernidad, como ocurre con obras paradigmáticas, como Mujeres en el Jardín, 1866 de Monet, Moulin de Lagelló, 1876 de Renoir, y Tarde de domingo en la isla de Onjat, 1885 de Seurat. Pese a ello, Manet nunca expuso con el grupo impresionista y jamás se consideró como tal. Aquí podemos apreciar este cuadro que tiene la influencia de Manet en cuanto al motivo, y de que más bien es la diversión que tienen las clases trabajadoras, a diferencia de lo que está ocurriendo con Música en las Tullerías. Está inspirado precisamente en ese cuadro, como los otros dos que nombré y otros, y para ello, bueno, tuvieron que posar del natural diferentes personas conocidas de Renoir, y él inclusive tuvo que cavar en la tierra para estar
para ir tomando apuntes para realizar esta pintura que es una de las obras más importantes de Renoir y que se origina a partir de música en las Tullerías. Si alguien desea hacer una pregunta. A ver, ¿qué les puedo decir? Me interesa hablar sobre un poco el método de trabajo. Me interesa mucho la escritura, por lo tanto, tomé dos principios fundamentales. Uno, lo que dice Borges, basarse en el hecho estético. Para mí es lo principal, porque lo que uno ve en el ambiente es de que se atañe mucho a teorías vigentes por sobre la observación de las obras, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, trato de hacer un análisis exhaustivo y también a eso contribuye la experiencia como pintor. Junto con eso, el interés en la escritura lo lleva a uno a fijarse mucho en el aspecto sintáctico de la escritura. Entonces, son dos aspectos que me interesan mucho. Ahora, lo que pasa es que este es el primer cuadro muy importante de Manet. Generalmente se habla del almuerzo en la hierba y también de Olimpia, pero no se menciona tanto la importancia de este cuadro, y yo trato de agotarlo acá, y bueno, y tener en la memoria, por supuesto, cuando ya uno empieza a analizar los otros cuadros en el libro, que hay que agotarlo en la medida de lo que significan, ¿no es cierto? De estudiar bien el contexto, etc. Hay cosas anecdóticas que de pronto a uno le interesa en cierta forma, pero me fijé en esto. En uno de los libros aparece de que Manet en el cuadro Olimpia se forma perfectamente una M. Y acá uno se observa, también se forma esa M de Manet. Y también en la almuerzo campestre. Es una cosa más o menos que interesa desde el punto de vista para conocer la personalidad del autor, de Manet, que es una personalidad compleja y contradictoria. Él siempre quiso triunfar en el salón. E inclusive su gran amigo Antonin Proust llega a ser ministro de Bellas Artes y ahí recibe gustoso la Legión de Honor. Como ustedes ven, nunca, bueno, los impresionistas lo admiraban mucho y lo consideraban como el jefe prácticamente de la escuela. Él apreciaba mucho la pintura de Monet, pero rechazaba rotundamente, por ejemplo, a Cézanne, cosa que si uno observa, bueno, Cézanne tenía admiración también por el trabajo de Manet, pero tiene gran influencia de Manet Cézanne. Es bien importante en ese sentido, pero creía de que Cézanne no tenía condiciones para ser un pintor, siendo un artista extraordinario. Y así, la principal amistad que tiene Manet es precisamente Degas, que es 2 años menor. Uno cree que Degas es mayor que, bueno, una diferencia muy poca que Manet. Y Manet influyó mucho en Degas. Cuando fue su funeral, esto es siempre citado, Degas dijo, era más grande de lo que pensábamos.
Y por último, nosotros estamos asistiendo a un momento histórico, a un acontecimiento que ya pasó y que pertenece en cierto sentido a la Belle Époque y que posteriormente iba a ser muy terrible para la humanidad, como la Primera Guerra Mundial, donde los que muere la mayoría, como lo escribe después Marcel Proust en Busca del tiempo perdido, la aristocracia, y posteriormente ya tenemos la Segunda Guerra Mundial. Son hechos terribles que hasta el día de hoy tienen consecuencias para nosotros. Manet nació en el año 1832 y un gran historiador inglés que en este momento no me recuerdo bien su nombre, que yo lo he dejado para el final porque como de historia no sé mucho, pero dice, Manet nace en el año 1832 y este historiador, el más importante vivo me parece, él dice de que nació justo en el momento, no dice eso Manet, sino que, digo yo, nació en el 1832 cuando estuvo a punto de producirse una gran revolución en Europa, que después no ocurrió. Todos nosotros por experiencia sabemos que los acontecimientos de la vida y los acontecimientos de la política son dinámicos y van cambiando día a día. Muchas gracias por la atención y ojalá que despierten interés y el amor tanto hacia la pintura como hacia el conocimiento y la literatura.